Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Cerremos los ojos y viajemos a Atenas, a finales del siglo VII a.C. Olviden por un momento el Partenón y la Acrópolis en su esplendor. La ciudad que encontramos está enferma, profundamente dividida. Una élite aristocrática, los eupátridas, dueños de la tierra y del poder, se alza sobre una masa creciente de campesinos ahogados por las deudas. La tierra, fuente de vida, se ha convertido en fuente de servidumbre. Este abismo social es un volcán a punto de estallar en éxtasis, guerra civil, el peor temor de cualquier polis griega. El fantasma de la tiranía, ya presente en otras ciudades, planea sobre Atenas. Es en este momento crítico, cargado de tensión y desesperación, cuando emerge una figura singular, un hombre destinado a reescribir el futuro ateniense, Solón. Solón no era un agitador de masas ni un demagogo buscando poder. Pertenecía, por nacimiento, a la misma aristocracia que dominaba Atenas, aunque su familia quizás no fuera de las más ricas. Lo que lo distinguía era su aguda inteligencia, su reputación de moderación y justicia, y una perspectiva más amplia, posiblemente forjada a través de experiencias comerciales que lo pusieron en contacto con otras realidades. Y tenía un arma inusual, la poesía. Solón usaba sus versos elegíacos como un bisturí social, diagnosticando los males de Atenas, denunciando la codicia de los ricos y la desesperación de los pobres, y llamando a la eunomia, al buen orden basado en la justicia. Sus poemas circulaban, eran conocidos, preparando el terreno para su intervención. La situación era insostenible. Pequeños agricultores, conocidos como ectemoroi, los de la sexta parte, apenas sobrevivían entregando una porción enorme de su cosecha al terrateniente. Peor aún, la deuda personal podía costar la libertad. La ley permitía que un acreedor tomara al deudor y a su familia como esclavos si no podían pagar. Imaginen el paisaje del Ática salpicado de oroi, unas piedras o postes que marcaban la tierra como garantía de una deuda, mudos testigos de la pérdida de libertad. Familias enteras eran desgarradas, vendidas dentro o fuera de Atenas. Plutarco cuenta que el clamor era general, los pobres exigían una cancelación radical de deudas y, lo más temido por los ricos, un reparto de tierras. Los ricos se aferraban a sus derechos ancestrales. La ciudad estaba al borde del abismo. Fue entonces, alrededor del 594 AC, cuando ocurrió algo excepcional, un acto casi de desesperación colectiva. Las facciones enfrentadas, viendo el precipicio, acordaron confiar el destino de Atenas a Solón. Lo nombraron arconte con poderes extraordinarios, casi ilimitados, para legislar y mediar. Era un cheque en blanco, una apuesta audaz por la sabiduría de un hombre para sanar a una ciudad rota. La tarea era hercúlea, calmar a los pobres sin provocar una revuelta de los ricos, tejer de nuevo el tejido social y crear un sistema que evitara futuras explosiones. Solón actuó con decisión. Su primera medida resonó como un trueno, la seisachteia, el sacudimiento de las cargas. Un hombre poderoso para una acción poderosa. Canceló de un plumazo todas las deudas que tenían como garantía la tierra o la persona del deudor. Prohibió para siempre que un ateniense pudiera ser esclavizado por deudas. Ordenó la liberación de todos los que sufrían esta condición y, según él mismo relata en sus poemas, hizo esfuerzos para traer de vuelta a Atenas a aquellos que habían sido vendidos ilegalmente en tierras extranjeras y que ya ni hablaban la lengua del Ática. Los odiados oroi fueron arrancados de los campos en un gesto de liberación visible y tangible. Fue como si Atenas entera respirara aliviada por primera vez en mucho tiempo. Naturalmente, esta medida radical no contentó a todos. Los acreedores aristocráticos estaban furiosos, sintiéndose robados y acusando a Solón de socavar los cimientos de la sociedad. Existe incluso una anécdota, quizás maliciosa, que cuenta que algunos amigos de Solón, enterados de antemano de sus intenciones, se apresuraron a pedir grandes préstamos para comprar tierras, sabiendo que pronto sus deudas serían canceladas. Solón tuvo que defenderse enérgicamente de acusaciones de favoritismo o de haberse beneficiado él mismo. Por otro lado, los más radicales entre los pobres estaban decepcionados porque Solón se negó rotundamente a realizar una redistribución de la tierra. Él creía que eso era injusto y contraproducente. Buscaba un término medio, como escribió, me mantuve firme, con mi escudo protector extendido sobre ambas partes. No buscaba ganadores y perdedores, sino un equilibrio duradero. Solón sabía que la seisachteia era un parche necesario pero insuficiente. La raíz del problema estaba en la estructura política basada exclusivamente en el linaje.
Así que emprendió una reforma constitucional audaz, dividió a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza anual, medida en producción agrícola, medin noi. Nacía la timocracia ateniense. En la cima, los pentacosio medin noi, más de 500 medin noi, los únicos elegibles para ser arcontes. Luego los hipeis, 300 a 499, capaces de costear un caballo, también elegibles para altas magistraturas. Después los eugitai, 200 a 299, la clase oplita, la columna vertebral del ejército, que podían acceder a cargos menores. Y finalmente, los tetes, menos de 200, los más numerosos, trabajadores, remeros, infantería ligera. ¿Qué significaba esto? Que la riqueza, y no solo el nacimiento noble, abría puertas en la política. Un no aristócrata que se enriqueciera podía ascender. Pero lo más revolucionario fue lo que Solón otorgó a los tetes, aunque no podían ser magistrados, les dio el derecho fundamental de participar y votar en la asamblea del pueblo, la eclesia, y de formar parte de los tribunales populares. Por primera vez, la masa de ciudadanos más pobres tenía una voz oficial en la toma de decisiones colectivas y en la administración de justicia. Para organizar el trabajo de la creciente asamblea, se cree que Solón creó o revitalizó la boule, un consejo de 400, 100 por cada tribu tradicional. Este consejo preparaba la agenda de la eclesia, asegurando un proceso más ordenado. Y luego está la Eliaya, los tribunales populares. Solón estableció el derecho de cualquier ciudadano a apelar las decisiones de los magistrados ante estos jurados compuestos por ciudadanos comunes, incluidos los tetes. Piensen en el cambio. Un campesino podía llevar a juicio la decisión de un arconte aristócrata. Era un control fundamental sobre el poder, una semilla de la futura soberanía popular. Se cuenta la anécdota de Anacarsis Elesita, un filósofo amigo de Solón, quien se burló diciendo que en Atenas ahora los sabios proponen y los necios deciden, refiriéndose a la boule y la eclesia, Eliaya. Pero Solón entendía que esa participación era esencial para la estabilidad. Solón no se detuvo ahí. Abordó el código legal. Las leyes anteriores, atribuidas a Dracón, eran famosas por su crueldad. Casi todo, desde robar una cola hasta el asesinato, se castigaba con la muerte. Se decía que estaban escritas con sangre. Solón las revisó drásticamente, suavizando las penas para la mayoría de los delitos, reservando la pena capital solo para el homicidio. Y crucialmente, hizo que estas nuevas leyes fueran grabadas en axones, grandes bloques de madera giratorios colocados en lugares públicos. La ley dejaba de ser un secreto arcano de los nobles, se convertía en algo visible, accesible, al menos para los que sabían leer, pero era un paso enorme. Cualquiera podía ir y consultar sus derechos y obligaciones. En el plano económico, buscó fortalecer Atenas. Prohibió la exportación de cualquier producto agrícola excepto el aceite de oliva, abundante en el Ática y muy demandado fuera. Esto incentivó el cultivo del olivo y el comercio marítimo. Fomentó también la artesanía, ofreciendo incluso la ciudadanía a artesanos extranjeros cualificados que se establecieran en Atenas con sus familias. Buscando diversificar la economía y reducir la dependencia de una agricultura a menudo precaria. Una vez completado su monumental trabajo legislativo, Solón hizo algo sorprendente. Reunió a los atenienses y les hizo jurar que no cambiarían sus leyes durante 10 años. Y acto seguido, se marchó de Atenas. Se impuso un exilio voluntario de 1 década. ¿Por qué? Él mismo dijo que era para no verse obligado a derogar ninguna de sus leyes por la presión de unos u otros. Quería que sus reformas se asentaran, que los atenienses aprendieran a vivir con ellas sin su autor presente. Era también una forma de evitar la tentación del poder absoluto que sin duda se le había ofrecido. Durante este exilio viajó extensamente. Visitó Egipto, maravillándose de su antigua civilización, y Chipre. Es durante este periodo que se sitúa su famoso, aunque probablemente legendario, encuentro con Creso, el fabulosamente rico rey de Lidia. Creso, orgulloso de su oro y poder, le mostró sus tesoros y le preguntó a Solón si había conocido a alguien más feliz que él. Solón, con calma, nombró a Telo, un ateniense común que vivió bien, vio crecer a sus hijos y murió luchando por su ciudad. Luego a Cleobis y Bitón, 2 jóvenes que murieron tras un acto de piedad filial. Creso, ofendido, insistió. Solón le explicó que la vida es incierta y llena de cambios, y que no se puede juzgar la felicidad de un hombre hasta ver el final de sus días. Mira el fin, le aconsejó.
Una advertencia contra la arrogancia del poder y la riqueza que resonaría profundamente en la mentalidad griega. 10 años después, Solón regresó a una Atenas transformada, pero no pacificada. Las viejas rencillas entre las familias nobles y las nuevas tensiones sociales seguían latentes. Y pronto, la ambición personal volvería a amenazar la estabilidad. Pisístrato, un pariente de Solón, un héroe militar carismático, supo jugar hábilmente con el descontento popular. Una famosa anécdota cuenta cómo se autoinfligió heridas, se presentó en el ágora acusando a sus enemigos de haberlo atacado, y consiguió que la asamblea le concediera una guardia personal. Con esta guardia, ocupó la Acrópolis y se estableció como tirano. Solón, ya anciano, se opuso valientemente pero en vano. Podría parecer que la tiranía era el fracaso final de Solón. Pero la historia es más compleja. Pisístrato, aunque tirano, fue relativamente benévolo y, significativamente, mantuvo en vigor la mayor parte de la legislación de Solón. El marco creado por el legislador era tan sólido que incluso un tirano lo encontró útil para gobernar. Las reformas de Solón habían cambiado las reglas del juego de forma permanente. El legado de Solón es inmenso, no porque creara una democracia plena e instantánea, sino porque construyó sus cimientos indispensables. La Seisachtheia sanó la herida social más profunda. La timocracia rompió el monopolio de la sangre y abrió la puerta a la participación basada en la contribución, aunque fuera económica. La Eclesia y la Eliaya dieron voz y poder judicial a los ciudadanos comunes. La publicación de las leyes estableció el principio de que todos están sujetos a la ley y todos pueden conocerla. Solón fue el arquitecto paciente que, en medio de una tormenta, diseñó una estructura más justa y equilibrada. Aunque las tensiones persistieron y la tiranía regresó temporalmente, las instituciones y principios que él estableció, participación ciudadana, rendición de cuentas de los magistrados, imperio de la ley, fueron el terreno fértil sobre el que Clístenes, unas décadas más tarde, construiría la democracia ateniense que conocemos. Solón, el poeta, el legislador, el sabio viajero, sigue siendo un faro de la reforma prudente y la búsqueda del equilibrio en tiempos de crisis, un verdadero padre fundador del ideal de ciudadanía bajo la ley. Gracias por acompañarnos en Senderos de Tinta y Voz. Si esta historia te ha sorprendido o divertido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más relatos insólitos, y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra historia? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima.